Buenos días chicos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a ver un poco de teoría. Vamos a ver a los gases y a sus leyes, ¿de acuerdo? Vamos a ver 5 leyes muy sencillas que nos van a servir de gran utilidad a la hora de aplicarlas para hacer ejercicios. Muy bien, pues vamos a empezar. Estado de un gas. Nosotros nos imaginamos un gas, ¿vale? Es decir, las propiedades que presenta ese gas en cada situación, el estado de un gas, viene determinado por 3 magnitudes, que son la presión, la temperatura y el volumen. A esas 3 magnitudes se las conoce como variables de estado. ¿De acuerdo? Hay una ecuación que relaciona estas 3 magnitudes. Se llama la ecuación de estado de los gases ideales, que ya la veremos un poquito más adelante. ¿Cómo se relacionan esas magnitudes entre sí? Viene dado por 3 leyes fundamentales de los gases, que son la ley de Boyle-Mariotte, la primera ley de Gay-Lussac y la segunda ley de Gay-Lussac. Son muy parecidas las 3, ¿de acuerdo? Son 3 procesos en los que una de las variables se queda constante. ¿Cómo varían las otras dos? ¿Cómo se relacionan las otras dos entre sí? Vamos a ver los 3 procesos. En la primera de ellas, la ley de Boyle-Mariotte nos dice que para una masa determinada de un gas, en procesos isotérmicos, es decir, a temperatura constante, en esos procesos el producto de la presión por el volumen siempre permanece constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un gas a una presión determinada y un volumen determinado de gas, el que sea, si variamos una de las dos magnitudes, es decir, aumentamos la presión del gas, el producto por el volumen siempre va a ser constante. Es decir, la otra magnitud va a variar también de forma que siempre la presión por el volumen sea constante. ¿De acuerdo? La presión por el volumen siempre es constante si en el proceso la temperatura no varía, si el proceso es isotérmico. Eso nos dice la ley de Boyle-Mariotte. Muy bien. La primera ley de Gay-Lussac, ¿qué nos dice? Pues lo mismo, que para una determinada masa de un gas en procesos a presión constante, es decir, en procesos isobáricos, la relación entre el volumen y la temperatura del gas es siempre constante. Lo mismo si tenemos un gas a una temperatura determinada y un volumen determinado, si variamos la temperatura, ¿de acuerdo? El volumen también va a variar. ¿De qué forma? De forma que la relación entre el volumen y la temperatura siempre sea constante. ¿De acuerdo? Y la segunda ley de Gay-Lussac pues nos dice exactamente lo mismo, pero procesos a volumen constante, es decir, procesos isocóricos o también lo podemos llamar isométricos, ¿de acuerdo? Son 2 formas de llamar a estos procesos en los que el volumen permanece constante. ¿Qué nos dice esta ley? Pues lo mismo, nos dice que en estos procesos en los que no varía el volumen, la relación entre la presión de un gas y su temperatura siempre permanece constante. Lo mismo que los otros. Si tenemos un gas a una presión 1, la que sea, y a una temperatura 1, la que sea, la relación entre la presión y la temperatura al cambiar la temperatura o al cambiar la presión permanece siempre constante. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo englobamos todas estas 3 leyes? Pues la englobamos en una ley general, que es la ecuación de estado de los gases ideales, que nos dice que para una determinada masa de un gas, el producto de la presión por el volumen partido por la temperatura siempre es constante. ¿De acuerdo? Esta forma de expresar la relación entre las 3 variables igual no es tan conocida, pero seguro que esta forma de aquí os resulta más familiar. Es decir, la presión por el volumen es igual a N por R por T. Seguro que esa ecuación os resulta más familiar, que es la ecuación de los gases ideales. ¿De acuerdo? N aquí es el número de moles, R la constante de los gases ideales, que es 0,082 atmósfera partido por litro. La T es la temperatura en grado Kelvin, la P es la presión en atmósferas y la V el volumen en litros. ¿De acuerdo? Esta es una ley fundamental que vamos a utilizar muchísimo a la hora de hacer ejercicios de gases. Muy bien. Por último, os quería explicar la ley de Dalton de las presiones parciales. Es la última ley que vamos a ver en este tema. ¿Qué nos dice la ley de Dalton de las presiones parciales?
os he hecho aquí un dibujo. Imaginaros un recipiente cerrado con una mezcla de gases, en este caso dos gases, un gas A y un gas B, el gas A con una presión A y el gas B con una presión B, ¿de acuerdo? Pues la ley de Dalton de las presiones parciales lo único que nos dice es que la presión total que ejerce una mezcla de gases sobre el recipiente, es decir, la presión total del sistema, es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Es decir, en este caso la presión total sería igual a la presión que ejerce el gas A sobre el recipiente más la presión que ejerce el gas B sobre el recipiente. ¿De acuerdo? Si tuviéramos más gases, si tuviéramos una mezcla de 5 gases, pues lo mismo. La presión total sería la presión del gas 1, más la del gas 2, más la del 3, más la del 4, más la del 5. Es decir, que la presión total es igual al, este símbolo es el sumatorio, es decir, la suma de las presiones de todos los gases que componen la mezcla. En nuestro caso, presión del gas A más presión del gas B más todos los gases que hubiera. ¿De acuerdo? La ley de Dalton de las presiones parciales. Y por hoy este tema hemos acabado. Espero que os haya gustado mi vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.